Pues creo que ya se escucha. Espero me lo pudieran confirmar aquí en el chat en directo. Digo, son cosas que a veces pasan, pero bueno. Si me pudiesen hacer el favor de confirmarme, por aquí el doctor Sueño, a quien le mandamos un saludo, y por aquí a Joaquín Agüero, que también nos confirma que sí, que ya se escucha. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Lamentamos que en ocasiones pasen este tipo de cosas, pero bueno, si hasta en la televisión o en la radio pasa, pues yo creo que hasta en este pequeño estudio que estamos formando es normal que nos pueda suceder. Lo importante es que ya estamos aquí. Y bueno, no se escuchó lo que dije antes, pero pues muy buenas noches a todos. En verdad, muchas gracias por acompañarnos en una ocasión más, una en la cual esperamos que en verdad les genere bastantes preguntas esta ocasión, porque también lo interesante, bueno, eso lo dejaremos para el final, pero sepan que, así como en los otros casos, hay mucho de qué hablar y definitivamente este día no nos va a alcanzar para platicar todo eso que estuvimos tratando de investigar con el afán de que ustedes lo conozcan y que creo que al final ustedes se van a quedar con mucha más curiosidad, incluso me incluyo por ahí. Yo también, a pesar de que pues investigué algunas cosas, todavía me queda aún esa espinita como para poderme poner a pensar que en verdad hay lugares que te dejan pues volando la cabeza. Y yo creo que más incluso que cualquier novela bien escrita, porque al final, como bien siempre se dice, la realidad supera la ficción. Pero pues bien, también les queremos pedir una disculpa por no haber podido estar hace unos días atrás, el fin de semana pasado. Sucede que pues bueno, en ocasiones uno planea ciertas cosas y bueno, creo que es normal y creo que es bastante entendible el que en ocasiones surjan otros detalles, pero lo importante es que esta noche ustedes nos acompañen aquí, que nos permitan entrar a donde sea que estén ustedes ahorita. Sería bueno que nos puedan dejar en los comentarios si están en su casa, si están en el trabajo, si están en casa de la novia, no sé, donde ustedes nos digan en este momento que estén, que nos escuchen. Nos gustaría leer esa parte y que bueno, de nueva cuenta les pedimos una disculpa. Esperamos no suceda con frecuencia este tipo de detalles, por lo cual queremos decirles que entendemos que esta noche quizás seamos menos personas. Nadie se esperaba que fuéramos a hacer esta emisión en vivo para hoy. Incluso nosotros también estábamos aún pensando en si lo haríamos hoy, mañana o este fin de semana. Conforme pasen los minutos de esta emisión, les vamos a dar otra novedad, pero como les dije hace unos minutos, yo creo que eso se los diremos al final. Lo importante aquí, que también les quiero decir, es cómo les va, cómo les está yendo a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos por cerrar la semana y más importante aún, ya estamos muy cerquita, a unos cuantos días de culminar este año. Creo que ya todos estaremos haciendo nuestra lista para los propósitos de año nuevo, pero lo importante es que al final pues hayamos disfrutado o estemos disfrutando lo que resta de este 2023. La verdad a mí se me pasó bastante rápido y platicando con otras personas también, pues creo que por lo menos estos últimos 3 años se me han pasado más rápido que cualquier otro momento de mi vida. Pero como se los digo, al final hay que disfrutar cada momento, hay que, desde luego, pensar en el futuro, pero como bien lo dicen, más el hecho de mantenernos en el presente y tener el enfoque sobre eso que pues nos apremia en el momento, ¿no? Como lo es aquí esta emisión, donde ya, sin más demora, yo creo que no es ninguna novedad, ya ustedes lo leyeron en el título de este video, el cual estaremos tratando el tema de las cuevas. A mí en lo personal, les puedo decir que uno escucha e incluso puede ver películas relacionadas a estos temas, pero ya realmente, y bueno, otro punto, también ustedes saben que en el canal principal hemos tocado en específico este tipo de detalles para ciertos tops, en cuevas, en túneles, incluso en aquellos pasajes del drenaje, donde pues bueno, en definitiva siempre pasan cosas interesantes, siempre hay gente, que eso se agradece bastante, que la opinión pueda ser dividida entre si que creemos que es real o no. La verdad es que se agradece mucho el esfuerzo de aquellas personas que pues se toman el tiempo como para tomar su cámara y ir a ciertos lugares, incluso exponerse demasiado, y más cuando se trata de este tipo de lugares. Ya en las primeras emisiones hemos tratado el tema de los fantasmas, el tema de las exploraciones urbanas, y creo que el de las cuevas, en definitiva, no se queda para nada atrás.
y ustedes me van a dar la razón, bueno, espero que así sea, conforme vayamos escuchando lo que tenemos para tratar con ustedes. Y es que con esto, antes de que pasemos a esos temas que hemos investigado, a mí me gustaría compartirles una experiencia propia en la cual, bien, no diré que me adentré en lo más profundo de una cueva, pero sí que en definitiva, hasta hace pocos años realmente, todavía cuando, y creo que yo estaba incluso en mis primeros semestres de la universidad, recuerdo perfecto que quizá fue en temporada, no recordaré bien si es de verano o invierno, pero me parece más que fue a principios del 2018, cuando sucedió que, pues lo que yo pensaba que solo sería una travesía lo más normal, de verdad que se convirtió en, yo creo que en mi momento de más adrenalina. Y eso que no les he platicado las experiencias que he tenido en los muy poquitos lugares que llegué a visitar, como Urbex, porque sí, creo que eso también nunca lo comenté. Y hubiese quedado bien también para el en vivo anterior, donde tratamos precisamente este tema de la exploración urbana. Los lugares a los que pude entrar fueron a cementerios que, pues la verdad, estaban muy, muy abandonados. Entré también a una hacienda, entré a un edificio también abandonado, que si no me equivoco creo que era en algún momento un banco. Y de ahí en más, no recuerdo bien otras opciones que pude haber tenido en el momento. Digo, desde luego, intenté visitar muchos lugares y de eso les estoy hablando incluso mucho antes de que comenzáramos a formar el canal del Vagón del Miedo. Así es que ustedes pueden entender que en verdad el género del terror siempre me ha gustado. Desde que tengo uso de razón, las películas, las series, los documentales, todo lo que tenga que ver con el terror y misterio siempre me ha llamado bastante la atención, muy por encima de otras cosas. Y pues creo que pues no pasa para nada desapercibido el hecho de que desde luego yo quisiera también en un punto de mi vida visitar lugares abandonados, lo cual hice, pero eso lo dejo para otra ocasión para poder platicárselos con más calma. Lo que sí me parece pues bueno poder compartirlo con ustedes es aquella experiencia que tuve en principios, sí, ahora que lo recuerdo bien, sí fue en principios del año 2018, donde todo comienza de esta forma. Y es que actualmente ya creo que para todos esta etapa de la pandemia, desde que se comenzó a dar, nos cambió en muchos aspectos. Nos cambió nuestra rutina, nos cambió incluso hasta nuestros hábitos. Y siento yo, o al menos eso lo digo por mí, hasta cierta motivación para ciertas cosas que a mí me gustaba hacer. Entre ellas, pues ir al gimnasio, andar a bicicleta, ir a jugar fútbol con los amigos, pero también me dio la oportunidad de poder conocer algo como lo que hacemos ahora. Es decir, yo en la vida me imaginé que podría estar, y menos como ahora, frente a una cámara, tomando un micrófono y hablar a las personas que pues con mucho gusto y que también de nuestra parte lo es, nos estemos acompañando aquí. Pero dentro de esos detalles que les acabo de platicar, a mí tiempo atrás me gustaba andar a bicicleta. Y pues bueno, para no así dar tantos detalles y tampoco tardar tanto, porque se los digo, lo que se viene, esto se los quiero dar así como una previa, una probadita de lo que van a escuchar a continuación, que en verdad les va a dejar pues volando la cabeza, como se les dije antes. Y es que a mí me gustaba andar a bicicleta, y no les voy a mentir que desde donde vivo decidí ir a un pueblito o una provincia, como se le quiera llamar o como lo conozca cada uno, desde donde nos escuchen. Y por lo menos la distancia en bicicleta pues sí fue bastante pesado. O sea, a tomar en cuenta que fueron más de 15 kilómetros, y si no me equivoco, cuando lo registré, porque no fue la única vez que lo hice, por lo menos lo hice entre 4 o 5 veces. 4 de esas lo hice acompañado con amigos y una la hice completamente solo, pero entre una que hice con amigos y con uno nada más, de hecho, es donde realmente pasa esto curioso que les quiero platicar. Y es que, pues la verdad, para variar, como se los dije, la verdad, y quienes sepan, pues también de este tipo de cosas, que andar a bicicleta, pues se vuelve un riesgo incluso también, teniendo en cuenta que, pues bueno, cuando vas por el costado de una pista, donde en efecto, para nada recomendable que se haga eso, porque no hay un carril para ciclistas, por obvias razones, pues ese es
uno de los factores a considerar primero. Lo segundo es que la distancia en verdad fue bastante larga. Y dentro de todo eso, la verdad, lo curioso fue que, y creo que suele pasar, ¿no? Siempre el viaje de ida es más sencillo que el regreso. Y la verdad es que sí lo fue así. Todas las veces que fui, porque la pista que tomas para llegar hasta donde les digo, por lo menos 15, 20 kilómetros, andando bicicleta y que sí te echas cuando menos unas 4 horas, 4 horas y media, algo que en carro te puedes aventar mucho más rápido, pero bueno, es parte de la experiencia de la adrenalina. Y pasa que en ese lapso, pues claro, las bajadas son pues bastante pronunciadas a la ida, lo cual pues bueno, ya sabes, son de esas veces en las que te puedes dejar ir completamente y sientes completamente el viento en tu rostro, y también de hecho lo pude calcular con una aplicación, lo cual también es peligroso. Deben tener en cuenta quienes les gusta andar en bicicleta o quienes consideren hacerlo, que sí puedes alcanzar velocidades muy fuertes una vez que te dejas ir prácticamente sobre esa bajada, y sobre todo cuando son tan pronunciadas como fue mi caso. Una vez cuando notas que en definitiva ya el camino cada vez se hace más y más y más largo, es cuando creo que realmente te das cuenta que a tu regreso va a ser muy pesado, porque la verdad, el pedalear en subida o sea, es algo sumamente desgastante. Y luego, si se te olvida llevar la suficiente agua, y luego si no comiste lo suficientemente bien para pues aguantar todo el recorrido, pues se hace peor. En fin, el punto aquí es que, pues ya se los comento, peligroso por el hecho de andar a pista en bicicleta. Bastante cómodo el inicio, pero el regreso se vuelve pesado. Pero aquí lo curioso es que cuando menos esa vez que yo fui con un amigo, dentro de las primeras, porque esa fue la cuarta vez, las primeras 3 veces que fui acompañado igual con amigos, ahí fue cuando realmente solo llegamos hasta el típico letrero que te anuncia que has llegado a la determinada zona, y curiosamente ahí pues había ciertos negocios en los cuales pues nos quedamos a comer. Para mi cuarta vez, y que esa es donde les digo, fui solamente con un amigo, y ya mi quinta vez es cuando fui solo. En esa cuarta vez es cuando realmente rompí con esa, digamos, esa tradición de solo llegar hasta el cartel de bienvenida de la zona a la que llegas. Porque ahí, a pesar de que sí, llegamos, comimos, nos dimos cuenta, y la verdad es que de las 3 veces que había ido no me había percatado. O quizás sí, pero no le presté la suficiente atención. Pero lo interesante de esto es que de donde estábamos justamente acomodados, imaginando que esta es la pista, aquí está el cartel de bienvenida al pueblo al que llegamos. Justo aquí, a un lado de la pista, se encontraba un negocio. Negocio al que les digo, las 3 veces anteriores había ido a comer con amigos, y que en esta cuarta pues no fue excepción. Pero de aquí, sobre esta misma pista y aquí el cartel de bienvenida, yo no me había fijado, o les repito, no me di cuenta antes, que justo enfrente, quizá como a, ¿qué será? Como unos 5 kilómetros más al frente, había un pequeño cerro. Uno que a mi amigo, pues en definitiva, era la primera vez que ese amigo iba conmigo, pues nos llamó la atención. Y aquí es donde entra lo interesante, porque pues al final terminamos de comer, decidimos que pues todavía estamos a buena hora, incluso como para dar un pequeño recorrido por ahí. Les estoy hablando de que quizá eran las 12, pues sí, el mediodía aproximadamente. Sucede que vamos hacia ese cerro, y la intención solamente era llegar hasta la parte más alta, y tomando en cuenta que, bueno, también quienes a lo mejor acostumbren a hacer senderismo o subir con la misma bicicleta, saben que cuando se trata de un monte o de un cerro, pues es pesado subirlo. En este caso tampoco nos generó especial preocupación, porque la verdad no era algo muy grande. Digo, desde luego sí lo suficiente como para que pueda ser visible desde incluso algunos kilómetros, pero no lo suficientemente grande como para pensar que te va a llevar un par de horas. Lo que sí es que, y les digo, la verdad, el camino, lamentablemente no encontré la fotografía, porque tuve fotografías del lugar, y las buscaré, y si es posible se las presento pronto. Pero voy a seguir buscando, y en cuanto las tenga se las presento para que pues esta historia tenga más credibilidad, porque aquí se viene lo curioso. Pasa que les digo, vamos ya en el camino hacia ese cerro, que la verdad pues parecía llamativo en su momento por alguna razón.
Lo interesante es que, pues sí, el camino que te llevaba hacia el cerro estaba, pues así estaba adoquinado. O sea, de estos, eh, pues típicos, ¿cómo se le puede llamar? Piedras con las que adornan las calles, las que todos conocemos. Bueno, o sea, sí tenía el rastro de que, pues obviamente, a pesar de que no lo notabas a la distancia, que pudiese haber casas cercanas, pues te indica ese camino, si tiene adoquín, que pues al final, o sea, es porque sobre ese mismo trayecto, pues hay civilización, ¿no? El punto aquí es que donde está el cerro, ya como íbamos en el camino, justo en la curva, pues notamos que sí, en efecto, quizá cuando menos 1 kilómetro más había departamentos, había casas. Y es ahí cuando nos damos cuenta que, pues completamente, si uno se acerca hacia ese cerro, pues quedas completamente solo. De ahí a que te escuchen de un lado o para atrás, pues está complicado. Pero ahí, pues digo, la adrenalina del momento, la curiosidad, en la cual, bueno, conforme se los vaya platicando, la verdad que ustedes entenderán un poco más el por qué les digo esto, de que la curiosidad en verdad se dice que mata al gato. Y bueno, aquí pasa que nosotros, en nuestro intento por llegar a la parte más alta de ese pequeño cerro, que les digo, les mentiría cuántos metros puedan ser, voy a buscar las fotos para que ustedes lo puedan corroborar con sus propios ojos. Pero aquí lo que nos llama la atención es que conforme vamos subiendo, digo, el camino fue complicado y más yendo en bicicletas, pues es peor. Pero llegamos a una parte donde antes de llegar a la punta del cerro, les puedo explicar que había pues una parte plana. Una parte plana que yo creo que de ahí, de la punta a la parte plana donde les decimos, y sobre la misma parte que ya subimos, llegamos a esta parte plana, y yo creo que de ahí a la punta serían cuando menos unos 20-25 metros de diferencia. Entonces sobre esa parte plana es donde llega lo interesante. Primero vemos lo lógico, ¿no? Un montón de rocas gigantes, o sea, pero de verdad gigantes, ¿no? No piedras que sean del tamaño de una pelota, sino, o sea, rocas en verdad enormes. Digo, eso no es lo curioso. Lo curioso es que mientras estamos dándonos cuenta de cómo está el lugar y demás, y que bueno, por cierto, por el tremendo sol que hacía, la hora que era, la zona tan árida como se notaba en ese momento, porque sí, estábamos en una... A pesar de que era invierno, digo, y bueno, lógico, en invierno, pero el pasto sabemos que no se nota tan verde. Aquí se veía, no sé si ustedes lo han notado, que cuando hace quizá mucho calor, eso es lo curioso, les digo, hacía bastante calor, tanto por la hora como porque estaba completamente el cielo despejado, ni una sola nube que pudiese tapar en algún momento un poco los rayos del sol. Ya se imaginarán pues si fue pesado la subida, la ida, todo. Pero aquí pasa que a mí me recordó mucho, no sé si la han visto esa película, Las colinas tienen ojos. Esa película, para quienes la han visto y para quienes no, pues a mí en lo personal me gusta bastante por toda la trama que maneja, pero en ese momento, y sin que suene exageración, me hizo sentir así. Y todavía más después de lo que comenzamos a pasar. Pasa que, les digo, llegamos a esta parte plana, notamos que hay bastantes rocas, incluso notamos que había piedras acomodadas, a propósito, lógico, y digo, y formando letras gigantes, ¿no? De principio bromeamos y pensamos que eran las típicas letras de SOS, o sea, como que alguien hubiese pedido un rescate. La verdad, incluso aunque así fuera, pues se entiende que pudiese ser broma de alguien, porque al final les digo, tampoco es que no hubiese casas cercanas ahí, como para que no pudiesen encontrar ayuda en algún lado. Entonces, desde ahí comienza lo interesante, ¿no? Comenzamos a un poquito investigar la zona y demás, y nos damos cuenta que desde esa parte plana, para llegar a la punta, o sea, en definitiva ahí ya se imposibilitaba completo el ir con bicicleta, porque de verdad que ya la empinada comenzaba a ser cada vez más pronunciada, y son de esas ocasiones en las que, pues, en verdad que a veces uno no se explica cómo es que no pasó algo peor, teniendo en cuenta que en verdad te pones en mucho peligro cuando a veces ni siquiera tomas conciencia de lo que estás haciendo. Porque estaba tan empinado, y como ya se los digo, la hierba estaba seca, amarilla, o sea, de esa que prácticamente pues ya la tocas y se truena. Y entonces aquí pasa que nosotros en nuestro intento por llegar a la parte más alta, justo cuando vamos subiendo, nos damos cuenta de algo que incluso estando a un par de metros abajo no habíamos notado. Y es que sobre la punta del cerro,
quizá aquí como a unos 5 metros de esa distancia, y supongamos que a unos 20 de la parte plana donde estábamos, pues había una pequeña abertura. La verdad pues nos llamó bastante la atención, nos dimos cuenta que pues probablemente pudiera ser una cueva, aunque pues también tendría que ser una muy pequeña porque el cerro, les digo, no era tampoco tan grande. Pero es ahí cuando ya comienza toda la odisea, porque justo cuando vamos subiendo, les digo, nos teníamos que agarrar de donde podíamos, porque si un paso en falso y si te ibas para abajo completamente, o sea, sí era probable que, de hecho sí, pisabas y la tierra, pues ya lo saben, ¿no? Incluso con las piedras pequeñitas te hace que te vayas resbalando. Como pudimos y dentro de todo llegamos hasta la parte más alta. Y justo cuando estamos en la parte más alta, pues sí, nos damos cuenta que no éramos los únicos que podíamos estar estando por ahí en esa zona. Digo, en ese momento no vimos a nadie más, pero lo que sí notamos, pues lo típico. O sea, bolsas de frituras ahí vacías, botellas de bebidas también por ahí tiradas, incluso zapatos, ropa, o sea, gente que pues se ve que va hasta la parte más alta y pues bueno, te das cuenta que pues la zona sí suele ser frecuentada. Y ya justo estando en la parte más alta, nos dimos en cuenta de que esas piedras que estaban formadas en la parte plana, donde dijimos que quizá pudiera ser una señal de SOS, nos dimos cuenta que simplemente decía algo como muy romántico de ¿quieres ser mi novia? Alguien lo formó con las piedritas, alguien decidió llevar ahí a su novia o a su novio, y desde la parte más alta se podía leer perfectamente eso típico, ¿no? Del ¿quieres ser mi novia? Pero bueno, ahí no llega lo interesante, sino que como ya les dijimos, conforme íbamos subiendo, nos dimos cuenta de que había una pequeña entrada, prácticamente como una cueva. Por eso, como se los dije, la verdad que la curiosidad mató al gato en esta ocasión. Por muchas razones, la verdad que no pasó nada de eso, digo, no estamos hablando con un fantasma ahora frente a la cámara, o quién sabe. Pero aquí les digo, pues lo que es a veces no medir el riesgo de muchas cosas, a pesar de que no ha pasado tanto tiempo del 2018 al 23, la verdad que actualmente sí me la pensaría mucho más, porque en verdad que sí, el descenso para llegar a esa pequeña cuevita, si de por sí el subir hasta la parte más alta se había convertido en un reto, porque se los digo, te resbalabas, te tenías que agarrar de la hierba, no tanto como alpinismo, como que fueses agarrando una roca para poder subir, no a ese grado, pero sí que pues prácticamente es cuando ya no puedes subir así normal, sino como que ya vas un poco inclinado y te tienes que agarrar un poco de la hierba para no resbalarte. Si eso ya estaba complicado, para bajar precisamente a esa pequeña abertura en el cerro, o sea, fue peor todavía, fue peor. Porque eso todavía de que estaba más empinado, ahí no había para nada de hierba. Y bueno, y realmente, bueno, sí lo hubo, pero era mucho menos. Entonces aún así decidimos correr el riesgo por la misma curiosidad. Y para eso sí, no les puedo decir que tengo fotografías porque no las tomé. Pero sí bajamos. La verdad que, se los digo, fue complicado. En algún momento sí sentí que un paso en falso y de verdad sí te ibas al voladero literalmente. Y peor que, como les digo, había rocas justo entre esa parte. Si tú te caías de ahí, o sea, estaban esas rocas que les comento que son, pero tamaño carro, o poco menos de un carro, pero aún así. O sea, te caías y en verdad que ahí, pues, o sea, ni una esperanza pudieras haber tenido de que siguieran las cosas bien. Pero, pues, como fuera conseguimos bajar, y al igual que el inicio, como se los dije, parece que siempre el camino de ida es más fácil que el regreso. También fue en este caso. Pero aquí entra ahora sí lo curioso, porque ya una vez que bajamos, ya una vez que logramos descender para llegar a esa pequeña abertura, sí se los voy a decir que pues sí sientes como esa adrenalina, sientes ese cosquilleo, tienes esa idea como de lo hago, no lo hago, será peligroso, será una buena aventura, será una buena experiencia. No sé, juegan muchas cosas en ese momento, pero en verdad que en cuanto entramos, el lugar pues sí, tenía un aspecto de que obviamente hay personas que así como en la parte más alta del cerro solían frecuentarlo, pues también no era novedad que hubiese personas que bajaran a ese lado. Porque desde que entrabas ya podías ver las mismas paredes cavernosas ahí grafiteadas, podías encontrar lo mismo, bolsas de frituras, botellas de plástico, de vidrio, también por ahí incluso ropa.
Pero aquí lo curioso es que, como se los dije y tal como lo pensamos, no se trataba de una cueva, porque al final no llegamos muy lejos, incluso aunque lo intentamos y pensamos que pudiera ser pues interesante poder recorrer algunos metros. La verdad es que yo creo que desde la entrada hasta pues el límite que tenía esa pequeña caverna, porque en realidad no era una cueva, o sea, es decir, no tenía más ramificaciones para irte por aquí, por allá, o que pudiese haber más profundidad. La verdad es que no. Desde la entrada hasta su tope, yo creo que eran aproximadamente unos 10, 15 metros. Y yo creo que más 10 metros, no tanto. Pero aquí es donde entra en verdad esa situación de miedo, que yo creo que ustedes también van a coincidir bastante conmigo. Y les digo, la verdad, ahí sí no decidí tomar ninguna fotografía, ningún video. Lo que sí es que comenzamos a alumbrar con la lámpara de nuestro teléfono. Notamos todo esto que les comentamos. Y justo cuando estamos llegando así que al tope de esta pequeña caverna, nos damos con la casualidad de que había algo, pues, que en verdad te deja sin palabras, que ni siquiera en verdad te quedan intenciones de querer averiguar más, no te quedan, pues, ningún tipo de seña como para decir, ok, me puedo arriesgar un poquito a acercarme. La verdad es que no. No nos encontramos un fantasma, no nos encontramos un monstruo, no nos encontramos un animal, no nos encontramos siquiera otras personas. Lo que sí nos encontramos es una bolsa de estas de basura negras, que la verdad, y se los digo con total sinceridad, yo no sé lo que hubiese ahí adentro. Lo que sí es que digo, olía mal porque todo el espacio, porque se los digo, se ve que entraba gente, seguramente también, pues así como, pues, no sé si hacían fiestas, pues también hacían por ahí sus necesidades, y pues la verdad el lugar olía mal. Pero pues precisamente en esa parte más profunda olía peor. Yo no les puedo asegurar si es que hubiese lo que quizás se puedan estar imaginando. No sé si quizás solo fuese una bolsa con ropa adentro, con basura, no lo sé. No lo sé, la verdad, no nos quedaron ganas ni siquiera de averiguar más, teniendo en cuenta que estábamos pues lejos de nuestras casas, lejos de donde si algo pasaba pues alguien nos pudiera escuchar rápidamente, y que pues bueno, así como la bajar a esa caverna fue un completo riesgo, pues la subida era peor. Entonces ahí fue cuando realmente quisimos ya ahora sí dar como pasos atrás, no acercarnos ni siquiera un poco, no ser más curiosos de lo habitual. Y es por eso que les digo que quiero compartir esas fotos con ustedes. Les digo, no tomé dentro del lugar, pero sí cuando estábamos subiendo, o cuando incluso yo me tomé una foto ahí por debajo, en esa parte plana que les comento, donde se aprecia perfecto la punta del cerro, esa pequeña cueva, y pues las piedras que les digo que pues, o sea, en verdad se volvía como de película de terror. Que es ahí donde les digo, vemos esa bolsa, damos pasos atrás, y es cuando decidimos ahora sí mejor irnos. Como se lo imaginan, pues subir fue todo un reto, mucho más grande que todo lo antes. Pero aquí todavía llega algo curioso. Y yo sé, a lo mejor alguien podrá decir, no, es que ya suena bastante, o sea, ya, ¿cómo puede ser que pasen tantas cosas en un solo momento? Se los digo, en ningún momento vimos fantasmas, criaturas, ni siquiera una persona. Y por lo cual que les digo que me recuerda mucho ese momento a una película de Las colinas tienen ojos, esa película que se las recomiendo mucho si es que no la han visto. Es cuando ya por fin logramos salir de ese lugar, subimos de nuevo y bajamos otra vez hasta la parte plana, que es donde dejamos nuestras bicicletas. Es ahí donde, pues bueno, mi amigo me dice que, pues por el momento y todo, pues tuvo que esconderse entre los árboles que había por ahí y, pues bueno, ir al baño. Pero en ese momento en el que yo lo estoy esperando y donde yo me quedo ahí con las bicicletas y pues simplemente me quedo viendo igualmente hacia el agujero que estaba en el cerro, es donde realmente a mí me comienza a entrar un poco más de nervio por el hecho de que desde el inicio en que llegamos, y digo, yo aún no me explico qué fue, pero ustedes aquí saquen sus conclusiones. La verdad es que ya estando en la parte plana, y les digo, estoy esperando a mi amigo, estoy aquí con las bicicletas y mirando hacia la parte alta, y es cuando me logro dar cuenta, cuando hay un pequeño destello de luz. Este típico que cuando uno coloca un espejo
Y ya se los comentaba, era un día completamente soleado, sin nada de nubes. Entonces es ahí donde me llega ese pequeño destello, o sea, no directo, pero sí de eso es que logras percibir, pues de alguna forma, no con el rabillo del ojo, pero sí ves como que algo pasa y te llama la atención. Y es ahí donde a mí me genera más esa curiosidad, porque en la parte alta del cerro, quizá como a esta altura, no en la punta, sino quizá en una de estas partes, me doy cuenta que en definitiva hay algo que comienza a brillar de ese lado. Y para como se los digo, ese efecto que da un espejo cuando le da el rayo del sol y lo puedes mover, pues es precisamente eso. O sea, es precisamente eso lo que a mí me llamó la atención, porque dije, bueno, subimos, no vimos a nadie. Estuvimos en la cueva, no escuchamos nada, no vimos a nadie, pero lo interesante es que en verdad una vez que yo estaba allí, me doy cuenta de que pues no solamente es como que uno pudiera pensar, bueno, pueden ser mil cosas, no sé, puede haber un pequeño charco de agua, lo cual también no había, y a lo mejor por ahí el charco del agua, no sé, era el mismo que reflejaba la luz del sol, pero pues parece poco probable. Lo que sí pienso es que hubo alguien ahí también, no con intenciones quizá de hacernos algo, pero sí quizá como de, quizá ahuyentarnos probablemente, porque se los digo, la verdad es que sí, cuando alzo la mirada y comienzo a ver ese pequeño, ¿de dónde sale ese destello? Me doy cuenta que incluso después se comienza a mover. Yo no vi ningunas manos, no vi a ninguna persona, lo que sí vi es que eso que reflejaba el sol tenía este movimiento, y no porque precisamente lo viera cómo se movía, sino porque, lógico, por el rayo de sol que refleja, se comienza a hacer este movimiento. Entonces es cuando ya realmente viene mi amigo, y incluso él lo confirma también con sus propios ojos, y es ahí cuando en definitiva ambos tomamos la decisión de agarrar bicicletas, bajarnos tan rápido como podíamos. Para nuestra suerte teníamos buenos frenos en ese momento con la bicicleta. Pudimos descender lo más rápido que pudimos. De ahí en más, pues lo platicamos en algún momento cuando llegamos precisamente incluso ahí a este lugar donde llegamos a comer, a nuestra llegada a ese pequeño pueblo. Y pues la verdad ambos llegamos a la conclusión de que pues bueno, tanto como que pudiera ser algo, lo que estaba dentro de la cueva, como se los digo, pudiera haber sido solo basura, pudiese haber sido solo ropa. No quisimos averiguarlo y tampoco tenemos interés en conocer más sobre eso. Lo que sí es que pues la zona se nota que solía ser frecuentada por personas, y en lo único que no tenemos respuesta, o para lo que pues incluso a pesar de que pues pensamos en muchas opciones, caímos en cuenta en que probablemente sí hubo alguien en ese momento. Alguien que quizá con un pequeño trozo de algún espejo, pues estaba reflejando el sol, y quizá, pues a modo de quizá algún tipo de señal, pues nos estaba diciendo que era mejor que nos fuéramos, por la razón que fuera. Por jugarnos alguna broma, pues no lo sé, quizá simplemente por espantarnos. Como fuera, se los digo, no quisimos buscarle tres pies al gato, y al final pues la verdad es que esa experiencia sí nos dejó pues bastante, no voy a decir que horrorizados, pero sí la verdad sí nos dejó nerviosos en el momento. Después de eso les digo, yo tuve una experiencia más donde fui solo, pero ahí sí en definitiva ni me acerqué a ese cerro, solo llegué a mi punto de siempre y me regresé. Y de ahí en más, pues bueno, la verdad es que es una de las experiencias que les puedo contar que más adrenalina me ha generado, por todo en general. Pero también es una de esas experiencias que en verdad creo que te quedan siempre como para poder contar y compartir con la gente que pues incluso quizá ha vivido también este tipo de experiencias. Gente que pues también siempre busca algún tipo de aventura. Ya se los digo, también me gusta mucho la bicicleta, salir a correr. Y dentro de todo, pues bueno, ese momento fue uno de los que más me marcó en ese sentido. Ahora se los comparto a ustedes. Ustedes saquen sus conclusiones sobre lo que piensan que pudo haber estado ahí adentro, sobre si se pudo haber sido una persona que nos quiso espantar justo cuando se reflejaba el sol con un pequeño espejo. No lo sé, ustedes lo dejamos a su criterio. Yo solo les cuento esa historia que al final, pues bueno, me parece buena de contar a ustedes. Queda perfecto con el tema de hoy. Y de verdad que quédense, porque después de esta pausa, de esta breve pausa, como ya lo saben, traemos temas que en verdad yo creo que los van a dejar con el ojo cuadrado.
La primera, bueno, es más una historia de en verdad que fue una tragedia y, pues bueno, al final deja pues muy en claro el por qué este tipo de lugares, pues así como incluso un sitio abandonado, pero yo creo que más este tipo de lugares pues deben ser tomados, no deben ser tomados a la ligera, debe irse con suma cautela, bastante respeto y sobre todo pues bueno, no ir solo, porque en verdad que estar en una cueva, a pesar de que no estuve en una, pero bueno, una pequeña caverna, la verdad que pues sí, te da la impresión o te da la idea de lo pequeño que eres, te da la idea de, pues que en definitiva en este mundo hay muchas cosas interesantes, pero que también pueden ser pues bastante letales para algunos, incluso por los mismos insectos que no sabes si pueden ser venenosos si te pique uno por ahí. Pero bueno, quédense porque en verdad lo que se viene está interesante y lo que viene después de la segunda pausa está todavía más bueno. Así que en verdad les pedimos que se queden. De antemano pues muchas gracias a todos los que ya están aquí conectados. Somos 16 personas. En verdad pues estamos viendo aquí a todos los que están ya presentes. Muchas gracias por estar aquí. Por ejemplo, Joaquín Agüero nos dice, ¿cómo olía mal ese lugar? Y sí, sirvió como basurero de personas. Bueno, la verdad no lo sé, espero que no. Sobre todo porque, bueno, era un lugar que no está tan apartado de departamentos, de casas. Y que les digo, si dio la pinta incluso para que alguien se diera el tiempo. Ojalá le hayan dicho que sí, que le hayan respetado el esfuerzo por haber acomodado tantas piedritas y que solo subiendo hasta la punta del cerro lo pudieras ver. La verdad es que, pues, da la idea de que, pues, en definitiva, suele ser muy visitado, incluso seguro por estudiantes, por enamorados, por gente que le gusta, pues, el senderismo, el ciclismo. Entonces, esperemos que no haya sido más que simplemente basura y ya. Lo que sí es que, pues, en definitiva no nos dejó una buena experiencia, pero pues son cosas que pasan. En algún momento espero visitar un bosque, quedarme a acampar. No sé, tengo en mente hacer muchas cosas, pero pues también hay que considerar muchas cosas porque, pues, de verdad que es un riesgo. Pero bueno, no me quiero explayar más. Vamos a una pausa, regresamos con saludos, después iremos con los temas que se vienen y pues simplemente no se despeguen. Vayan por su bebida preferida, vayan por la comida, si es que bueno, van a cenar en este momento, o las frituras por ahí, lo que ustedes vean mejor para acompañar esto que se viene. Así que, damas y caballeros, volvemos en unos minutos.
Pues bien, damas y caballeros, ya estamos aquí de regreso. Espero que se hayan, pues no se hayan aburrido en esta espera y mucho menos con la historia, que aunque parece falsa, la verdad es que se los digo con total honestidad, eso que les acabo de platicar hace unos minutos fue totalmente verídico y que, como se los digo, la verdad no quiero sacar conclusiones al respecto sobre todo eso que les fui platicando, pero sí que me generó mucha curiosidad y que, pues bueno, es una anécdota que pues, siempre voy a tener. Ojalá que pues quien decida visitar una cueva nunca se lleve algo, una sorpresa terrible. Pero pues bueno, son cosas que pueden pasar. Al final, si ustedes incluso tienen una historia para compartir esta noche, no se olviden que pueden pues hacérnosla llegar vía correo electrónico a experienciasvagondelmiedo@gmail.com, o si lo prefieren, pues bueno, aquí está el número en pantalla para que ustedes puedan marcar, relatar su historia totalmente en vivo y pues bien, que nadie se quede afuera con las historias que decidan compartir. Ustedes saben incluso que no es necesario que conforme a lo que estemos hablando, en eso se enfoque su relato. Si estamos hablando de cuevas y ustedes tienen un tema sobre ovnis, si tienen un tema sobre algún fantasma, sobre alguna leyenda urbana, pueden hacerlo con total confianza, con todo gusto aquí los escuchamos, porque pues para eso es este espacio, ¿no? Para asustarnos, para acompañarnos, para compartir pues cada uno de esos datos curiosos que yo creo que eso es lo que nos tiene aquí a todos, el hecho de que pues nos gusta el terror. Pero ahora sí, rápido quiero pasar a unos saludos para Joaquín Agüero, Ana, Griselda González, Clau, Ángel Ramón Santos, Soto Batista, perdón, Ara LG, Yandriel Orramas, El Shodri CBA, Graciela Carolina, Rodolfo Hernández y José Goitia. Si es que nos faltan algunos saludos, no se preocupen, los iremos dando conforme pase la noche. Lo que sí es que pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí presentes, por brindar todo su apoyo. Saben que es muy importante el que ustedes estén ahí comentando tal como lo estamos viendo aquí en el chat en directo, pero también que dejen un comentario si es que así lo quieren después de terminada esta emisión en vivo, porque eso nos ayuda bastante, así como también el que dejen un me gusta, que lo compartan para que crezca la comunidad y que pues bueno, más gente se entere y se una también a todos estos temas que decidimos tratar. Pues en esta ocasión diferente, no es en fin de semana, pero que pues esperamos que incluso a pesar de que sea un jueves se disfrute bastante. También no lo queremos hacer muy largo porque sabemos, es jueves, mañana todavía toca trabajar, todavía no llegan los días de descanso, pero se agradece mucho el que nos estén acompañando aquí. Ahora sí, vamos a lo que les prometimos. El siguiente caso es uno que no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo creo que es uno de aquellos que deja aún más en evidencia el peligro que tienen las cuevas. Y es que lo que les voy a contar en este momento, y por lo cual igual ahora mismo les voy a presentar aquí unas imágenes de la noticia, porque esto fue real, ocurrió en Estados Unidos, en el estado de Utah, ocurrió un 24 de noviembre del 2009. Esto le ocurrió a un hombre el cual pues lamentablemente perdió la vida haciendo algo que le gustaba y de la forma en que menos lo hubiera esperado. Un hombre el cual se llamaba John Jones. Este chico, porque lo era, a pesar de que era ya padre de familia y estaba casado, tenía tan solo 26 años y pues lamentablemente en su afición, en su gusto por realizar visita a cuevas, a lugares así, que le generaran ese misterio. Y bueno, más que nada porque en su historia se comenta que es una práctica la cual les inculcó su padre a él y a su hermano menor por visitar cuevas, ese gusto por la espeleología. Pues este chico, a pesar de que no se dedicó a eso, pues estaba estudiando o se estaba incluso aún formando como médico en el estado de Virginia. Una vez que decide regresar a su lugar natal, a Utah, pasa que él decide, junto con 9 amigos y su hermano menor, ir a una cueva la cual es conocida por esos lares como Nari Puri. Ese lugar pues es bastante famoso, o lo era hasta antes de este suceso, el cual, les repetimos, ocurrió en el 2009.
Un caso que incluso, si les interesa conocer más, tiene un caso documentado, bueno, tiene su caso documentado, desde luego, y valga la redundancia, en documentales, en videos por internet, pero también tiene su propia película. Más tarde les vamos a dar el nombre de la película porque ahora ya lo recordé. Se llama The Last Descent. Esa película, que de hecho se estrenó en el 2016, explica con detalle la historia del chico y además pues toda esta sucesión de los hechos. Y es que pues lamentablemente, como se los decimos, este chico, una vez que regresa a casa y que decide reencontrarse con sus amigos, con su familia, decide emprender un viaje a aquellas cuevas que eran bastante frecuentadas por Boy Scouts, donde pues bueno, a pesar de que pues bueno, la zona tenía pues muy en claro el riesgo que pudiese tener ahí presente, por obvias razones, porque se trata de cuevas donde puede haber espacios sumamente estrechos, un lugar que pues para este chico, siendo su lugar pues de nacimiento, incluso donde creció, donde sus padres les inculcó ese gusto por la espeleología, pues claro que lo conocía, al menos él lo creía así, como la palma de su mano. Esto hablando de que claro, lo hacía siendo un niño, un adolescente, pero ahora estamos hablando de que era un hombre de 26 años, aunque muy joven, pero de por lo menos 1,80 m de altura o poco más, de más de 90 kilos, que pues claro, no podía hacerlo de la misma forma que lo hizo antes. Entonces es ahí donde realmente todo pudo haber salido de la mejor manera, pero por precisamente vivir esa experiencia de recuerdos anteriores, pues fue lo que le terminó costando literalmente la vida. Y es que eso se debe, sin más apuro y sin más detalle, debido a que una vez que visitan esta zona y todos parece que están en completo pues armonía, lo están disfrutando, lo están pasando bien, están disfrutando del recorrido, aquí lo que termina siendo pues esa pequeña aguja en el pajar es cuando este chico, John Jones, decide meterse por una cavidad sumamente estrecha. O sea, simplemente ustedes escuchen, y estos son datos confirmados de acuerdo a los reportes que hubo en los distintos medios, de que era un espacio de no más de 25 a 30 centímetros de ancho y 40 o 45 centímetros de alto. O sea, simplemente imaginemos lo estrecho que ese espacio se puede volver para una persona de 1,80 m y que pesa 90 kilos. Este chico, a pesar de que conocía la zona y que probablemente en su niñez o en su adolescencia pudo haber pasado sin ninguna dificultad, pues claro que ya para esas instancias no iba a ser lo mismo. Entonces ahora, como se los vamos a presentar justo en pantalla, ustedes van a ver las imágenes. Aquí ya ustedes vieron la imagen pues de esta noticia, pero ahora van a ir viendo las imágenes pues que son reales. De una vez que pasa esto, el chico queda atrapado en ese estrecho paso por el cual lógicamente no pudo pasar. De principio parecía que sí, pero se dice que lamentablemente que hizo un giro en 70 grados fue lo que lo terminó atorando por completo en ese pequeño espacio. Se dice que el primero que logró encontrarlo fue su hermano menor del que les platicábamos, y pues en un intento desesperado lo tomó por los pies, lo intentó bajar con el afán de poder ayudarlo a zafarse de donde estaba, pero lo único que se provocó es que pues terminara aún más atorado. Es decir, el chico, y bueno, más bien los chicos y los amigos intentaron hacer todo lo posible por intentar sacarlo. Se dice que pasó por lo menos de 30 minutos a 1 hora aproximadamente, hasta que por fin decidieron acudir a los servicios de auxilio. Se dice que tan pronto como se dio la noticia a las autoridades, bastantes rescatistas, ahora no recuerdo bien el número, pero sí eran un número considerable de rescatistas los que estaban en esa misión, hicieron todo lo posible. Estamos hablando de que el chico ya, a la llegada de los rescatistas,
ya tenía por lo menos de 2 a 2 horas y media ahí dentro. Entonces imaginemos ya lo sofocante, lo desesperante que puede ser, y sobre todo teniendo en cuenta, digo, él no creo que haya sido claustrofóbico, porque si no de alguna forma no hubiese intentado entrar a unas cuevas, pero simplemente imaginarse que para alguien claustrofóbico esto ya sería realmente un completo martirio, y que bueno, ahora bajo la situación de John, pues también lo era, porque al final es la desesperación de tener en cuenta que estás atrapado, que muy difícilmente vas a poder salir por tus medios y dependes completamente de las personas que llegan a ayudar. Y entonces es ahí cuando comienzan a pasar, llegan los rescatistas, pasan las horas, y se dice que pasan 24 horas donde los rescatistas intentan dar su mayor esfuerzo. Tienen un mecanismo de poleas, bastantes cuerdas, al final nada termina por funcionar, nada en absoluto. Y pues antes de que incluso pudieran seguir pensando en otras alternativas, 24 horas después de que el chico John queda atrapado, pues lamentablemente pues sufre en ese momento la pérdida de su vida a causa de que le da un infarto causado también por la misma hipotermia al estar. Tengan en cuenta que estaba a 30 metros de profundidad en ese momento desde la superficie. Es decir, era una distancia bastante pues, considerable, teniendo en cuenta que, pues claro, debía ser bastante frío entre esas paredes cavernosas. Y pues este chico lamentablemente no, por más que se le intentó ayudar, no pudo salir de ese lugar. Tristemente pierde la vida, dejando así a su esposa y a una pequeña, en donde bueno, después de todo este suceso trágico, lamentable, pues desde luego que incluso los padres de esta persona intentaron reclamar el cuerpo de alguna forma, pero las autoridades dijeron que no, porque pues era bastante riesgoso, porque era poner en peligro a algún rescatista y peor, que pudiesen dañar el cuerpo de esta persona. Entonces, como ustedes ya se lo imaginan, pues él terminó quedando atrapado y creo que por aquí, si no me estoy equivocando, se presentan las imágenes. Si es que no, como les decimos, pueden ver la película que es del año 2016, The Last Descent, o bien pueden encontrar seguramente algún documental por internet, donde pues, o incluso buscando simplemente por Google, podrán encontrar fácilmente notas periodísticas que hablan de este caso, el cual pues creo que no pasó para nada desapercibido, no solo para las personas en Utah, sino pues a nivel mundial, porque es uno de esos casos donde pues al estar dentro de una cueva, y que digo, no es el primero, hay bastantes y bastantes casos similares, incluso de otros más que no han sido encontrados, otros más que perdieron la vida por otro tipo de situaciones, quizá por una caída, lo que fuera. Digo, realmente estar en ese tipo de sitios es un completo peligro, y a menos que incluso, y eso incluso siendo un experto, te pones en mucho riesgo, pues aún más, si solamente te quieres aventurar, pues es algo aún peor. Entonces, como ya se los dijimos, el cuerpo del chico pues terminó quedando en ese mismo lugar. Se dice que toda esa zona de las cuevas del Naripuri terminaron siendo completamente selladas las entradas para que entonces nadie más, porque esto también, ya había incluso antecedentes de lo que les decíamos. Esta zona era frecuentada por Boy Scouts, entonces algunos chicos ya habían sufrido percances similares, pero bueno, estamos hablando de que eran quizá algunos niños, adolescentes, y afortunadamente pudieron salir ilesos de esa situación, cosa que no pudo ser igual para John. Pero bueno, ahora sí por fin se terminó cerrando ese espacio, y en su lugar, creo que lo colocamos en las imágenes, pero en su lugar, justo ahí en esa cueva, se dejó una placa en conmemoración a John Jones, el cual pues dejó una historia trágica, y pues al final dejó también pues una idea de lo peligroso que son este tipo de espacios. Entonces, como se los compartí en mi experiencia, en verdad que pues estar en ese tipo de circunstancias, más allá de que te pueda jugar la adrenalina, en verdad que también hay una voz aparte que te dice, ¿sabes qué? No hagas más de lo que
no deberías, porque en verdad que pues sí, un paso en falso muchas veces y pues no sabes cómo pueden terminar las cosas. En el caso de este hombre, que fue algo pues bastante duro para, claro, primero para él, por el hecho de, pues debe ser algo horrible el estar en esa situación atrapado y que te pasen mil cosas por la cabeza en ese momento y lo duro que debe ser también para sus familiares, para sus amigos, para todos aquellos que aman la aventura de esa misma forma. Pues en verdad que incluso para quienes no lo practicamos, pues creo que este tipo de temas son los que siempre se deben tocar con mucho respeto, porque en verdad, pues este tipo de cosas no son un juego, hay que tener bastante cuidado, no permitir que nuestra curiosidad o nuestro impulso nos lleve a hacer cosas que podamos lamentar, sino que pues sí, tomárselo con frialdad puede ser una buena aventura, pero a veces es mejor dar un paso atrás y como bien dicen, más vale aquí corrió que aquí quedó. Entonces, la verdad que pues el caso de esta persona eh, pues conmocionó completamente al mundo. Y ahora, si es que no conocían esta historia, ahora la conocen, pero si quieren conocer más, ya se los dijimos dónde lo pueden ver. Pero que nos quede claro que pues, este tipo de cosas no son casos aislados, son cosas que pueden pasar en cualquier momento, pero mejor no exponerse, en verdad. Creo que pues hay cosas más importantes por las cuales uno no debería a veces tomar o afrontar tantos riesgos más cuando se trata de este tipo de cosas. Y en un momento después de esta pausa que viene van a saber por qué. Porque si ya les ha impresionado pues todos estos detalles, créanme que lo que se viene aún es todavía más, no sé, te puede dejar como que todavía ese frío más que te cale hasta los huesos. Entonces, no se despeguen porque lo que se viene está interesante. Así que nos escuchamos en unos minutos. Pues bien, pasajeros del vagón del miedo, ya estamos en la recta final de esta emisión en vivo. Espero que hasta el momento todo les esté pareciendo interesante. A mí me ha gustado mucho esto que podemos platicar con ustedes.
Además, bastante la interacción que ustedes están generando aquí en el chat en directo. Por ejemplo, se nos estaba pasando el comentario que aquí Ángel Ramón Soto Batista nos deja. No sé si cuenta como cueva, pero lo más interesante del que hablar con respecto a esto son las catacumbas de París. Hasta las películas están increíbles, así en la tierra como en el infierno. Sí, la verdad es que esa película creo que, bueno, no sé si todos ya la habrán visto. Yo también, incluso creo que tuve la oportunidad de verla en el cine y hasta la fecha se vuelve una de mis películas preferidas. No sé si la favorita que pueda decirse en este género, pero sí una de las que, pues de vez en cuando no está mal poder verla porque está muy interesante la trama. No solamente te genera el suspenso de estar ahí dentro, sino que, pues al final te da otro tipo de enigmas ahí una vez que ellos están por debajo y cómo investigan. Está muy buena. Para quienes no la han visto, pues también se lo recomendamos. Y pues sí, aunque quizá no cuenta tanto como una cueva, aunque bueno, creo que sí, de hecho sí puede contar como una cueva porque, si no me equivoco, mucho antes de que fuesen estos pasajes conocidos como las catacumbas, eran antes minas de piedra, no me acuerdo, no recuerdo, quizá prefiero no mencionarlo porque ahora lo olvido el detalle, sí lo sabía, pero pues ahora no lo recuerdo, pero era una mina, si no me equivoco, siglos atrás. Quizá les hablamos de 1800, a mitad de 1800, finales de 1800, que esa fue su principal función. Posteriormente, por cuestiones de sanidad y porque los cementerios, a causa de una peste que ocurrió en las cercanías de París y dentro de París, pues al quedarse cuerpos, incluso muchos por las calles y porque ya no alcanzaban lugar en los cementerios, fue lo que provocó, por decisión del gobierno en ese momento, hacer que esas minas se convirtieran ahora en pues prácticamente lo que ahora conocemos como las catacumbas de París, un cementerio bajo tierra, el cual pues ya sabemos y lo podemos indagar para otro en vivo, lo podemos ir mencionando, lo podemos platicar, pero es bueno tener de momento este margen, esto que bien comenta Ángel Ramón, que pues en definitiva sí, también es un lugar bastante curioso. Hay bastantes videos de personas que se han aventurado por esos lugares. Espero tener la oportunidad también de poder visitarlas en algún momento, aunque entiendo perfecto que no es tan sencillo meterse y sobre todo intentar ahí pues asombrarte con los pasajes que tiene, porque así como dicen que pues realmente puede ser muy atractivo, en verdad se puede volver. Incluso ya lo presentamos en un top de exploraciones urbanas donde un chico entró totalmente solo y casi se pierde. Afortunadamente encontró a otros exploradores que le indicaron la salida, pero en definitiva dicen que es un lugar en el cual fácilmente te puedes perder, porque pues al final pues es un lugar bastante oscuro, es un lugar en el cual pues es un laberinto prácticamente. Uno pensaría que quizá todo es línea recta o que quizá no hay más pasajes, pero la verdad es que sí, al final tiene muchas ramificaciones y pues bueno, así como lo comenta Ángel Ramón, es un tema que podemos dejar para otro en vivo, pero lo que sí es que es bastante curioso y pues bueno, queremos pasar rápidamente a otros comentarios que aquí han dejado. Y bueno, este nombre no lo podemos pronunciar porque no sé si esté en coreano o en Japón, pero pues bueno, también le deseamos muy buenas noches, nos dice que es un fiel seguidor y en verdad se lo agradecemos bastante. Sería bueno que nos pusiera por aquí en el chat en directo, en español, qué es lo que significa quizá el nombre. La verdad les digo, no lo puedo mencionar porque ni siquiera sabría cómo pronunciarlo. Pero también les digo, muchas gracias a todos los que están aquí comentando, Yandrielo Ramas, el Shodri CBA, a Cuco que dice que se va conectando, Charlie Brown, Joaquín Agüero, Fernando, José Goitia, todos y cada uno de ustedes en verdad muchas gracias porque están aquí dejando sus comentarios. Graciela Carolina nos comenta, buenas historias, pero al aventurarse a explorar una cueva se debe tomar las debidas precauciones, hasta los mejores expertos pueden tener accidentes y eso es bastante cierto. Lo comentábamos con la historia anterior, antes de la pausa. El chico tenía pues cierta experiencia visitando lugares así, pero pues al final, pues quizá una decisión que creyó que podría ser más fácil de lo que se esperaba, pues fue lo que le hizo estar en esa situación de peligro. Por aquí Charlie Brown nos deja el saludo, muy buenas noches a todos, también un saludo para Charlie Brown.
Joaquín Agüero nos dice, la historia de este chico me hizo pensar mucho. La verdad que sí, como se los decimos, no es un juego y pues creo que queda claro el por qué esta actividad pues siempre se recomienda que si lo vas a hacer e incluso eres un novato en eso, pues cuando menos vayas con expertos. Porque incluso siendo un experto pueden pasarte cosas, pero siendo tú un completamente pues inexperto en todo esto, pues digo, creo que está de más decir qué es lo que puede pasar. Eh, por aquí Fernando nos saluda también. También un saludo para Fernando, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. José Goitia dice, han habido espeleólogos expertos en esto que han quedado atrapados. No es tan fácil hacer este deporte. Sí, exactamente lo que venimos comentando. Y que tal cual como lo viene diciendo José Goitia, eso es algo a lo que ya perfectamente puedo aterrizar a lo que queremos llegar en este momento. Pero antes de eso, pues Fernando nos dice que le encanta estar a oscuras y es medianoche en Argentina. Eso sí, la verdad es que sabemos que hay 3 horas de diferencia. Agradecemos mucho el esfuerzo que están haciendo quienes nos escuchan desde otras partes del continente o quizá en otras partes del mundo, porque sabemos que la diferencia de horario siempre es todo un tema. Y el hecho de que estén ustedes incluso siendo la medianoche o pasadas de la medianoche, se agradece bastante. Y por eso es que queremos no quedarles mal. Como se los dijimos, lamentablemente hace unos días no pudimos estar en emisión en vivo, pero hoy y el día de mañana les tenemos este programa preparado, el cual ya lo estamos tratando, el tema de las cuevas. Mañana también seguiremos tratando estos detalles, porque no nos va a dar el tiempo para poder platicarlos ahorita. Pero créanme que lo que ahora sí les voy a presentar, bueno, primero les quiero dar a conocer un video, uno que seguramente algunos ya lo conocen, lo llegamos a presentar en un top de cuevas y túneles aterradores, pero que creo yo, pues queda perfecto. Así que creo que no está de más volver a verlo, volver a escucharlo, para que ustedes nos digan qué opinan, y después de eso vamos ahora sí al otro punto que queremos que ustedes conozcan. Así que vamos ahora con el video, los dejamos en total silencio para que lo aprecien y lo comentamos un poquito, nos dan sus opiniones y seguimos tratando el tema. Pues sí, compas, como pueden ver aquí, ese es el famoso túnel de Quecholán. Nos vamos a aventurar a entrar. Nos contan nuestros abuelitos que aquí caminaba gente, revolucionarios incluso. Incluso también dicen que hubo mucha aquí, que espantan y todo ese rollo. Pero pues nos estamos aventurando aquí a entrar, a ver qué encontramos. Pues lo primero que se ve son muchas zanjas. Tengan cuidado, está profundo. Muchas zanjas. Sí, lo pueden ver que está profundo este túnel. Incluso tampoco está muy alto. Una persona muy alta fácil sí se puede pegar en la cabeza. Pero pues aquí vamos entrando todos. Debe ser por la misma humedad que hay aquí. Como pueden ver aquí tiene que hacer uno mucha maniobra con cuidado porque se puede caer. Está muy feo para pasar. Si se llegan a aventurar, pues tengan cuidado. Que como llueve va rascando mucha basura incluso también. Yo voy aquí ya voy avanzando, ya voy un poco más hacia adentro. Ya casi vamos llegando a la curva final, porque más adelante hay una curva. De hecho no sé si puedan ver, se ve como una curva aquí. Todo eso. ¿Qué es eso, güey? No, es que es eso, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¡Corran, corran, corran! Bueno, así como lo vieron en el video y como se los dijimos antes, quizá algunos de ustedes lo recuerdan perfecto porque hasta hace poco menos de un mes, o quizá ya un mes, presentamos este caso en un top. Lo interesante de aquí es que esto sucedió en el estado de Puebla, en Quecholac, en la República Mexicana. Es un municipio
de un estado de la República Mexicana, en el cual esto se hizo incluso noticia. Es decir, más allá de que se pudo haber hecho en su momento lo suficiente viral en redes sociales, la verdad es que generó pues bastante intriga, tanto así que llegó a diferentes medios de comunicación. Eh, no sabemos si es que las personas en algún momento dieron testimonio de cómo fue su experiencia Pues sí, compas, o qué creen que como pudo pueden haber ver, sido. Lo que sí es que, como ustedes escucharon de principio, ellos dicen que pues en ese lugar ya de por sí se rumoraban muchas cosas. Y creo que eso es bastante normal, porque creo que a todos, nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestros tíos, siempre conocemos a alguien que nos comenta una historia de ciertos lugares, y en este caso pues no fue una excepción. Las personas que se adentran en esta cueva ya comienzan a decir que por ahí incluso sirvió como pasaje o como escondite en algún momento de parte de la historia de México, pero también además de eso, que ya se rumoraban ciertas cosas como que quizá hay sensaciones o que hay situaciones que hacen que el lugar en verdad se vuelva aún más, pues vamos a llamarlo así, siniestro de lo que pudiese verse. En primera notamos, es bastante peligroso como bien lo dicen, hay zanjas, o más bien una zanja que se extiende por completo en esa cueva, y pues se entiende que un paso en falso y caer ahí pues puede ser realmente pues muy doloroso, porque desde que te puedes quizá doblar el pie o fracturártelo, no solamente ese es el peligro, ¿no? Sino que se exponen a entrar en un lugar donde no saben si quizá hay insectos que puedan ser peligrosos, si hubiese incluso personas que estuviesen ahí y quién sabe con qué intenciones. Lo que sí y como fuera, y a lo que se da a entender es que quizás se trató allí de un tema paranormal, sobrenatural, paranormal o sobrenatural, porque algunos teorizaban que quizá era el lugar de residencia de una bruja, tanto por el grito, tanto por la forma tan insistente en que parecía quererlos alejar o ahuyentar. Incluso hay un momento en el que, si ustedes lo apreciaron bastante bien, cuando esta persona se acerca cada vez, no sabemos si al fondo de esta cueva, se escucha cerca el grito, pero parece que ese mismo grito los acompaña, porque después que vuelve a gritar, no se escucha, digo, eso se puede apreciar bastante bien con los audífonos, pero no se escucha como que ese grito tenga un eco porque se haya quedado donde estaba. Eso que emitió el grito no se quedó en la posición donde el señor pues escuchó de primera mano ese sonido, sino que después, cuando él está corriendo, podemos notar que vuelve a gritar muy cerca de él. O sea, lo que quiere decir que en definitiva lo siguió casi hasta que lo corriera por completo. Y si eso le sumamos el hecho de que pues es peligroso estar corriendo en un lugar que tiene pues precisamente esas aberturas ahí, pues ya qué más podemos decir. En verdad que quienes se adentraron en ese sitio, creo que pues hicieron una gran labor bueno, en primera, teniendo en cuenta que pues es un peligro. Y lo segundo, que pues a pesar de todo se aventuraron, decidieron incluso compartir esta filmación. Y pues bueno, hoy nos da incluso para poder platicarlo esta noche. Y es por eso que les decimos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que quizá fue una bruja, como muchos dicen? Otras personas dicen que quizá suena muy parecido a un silbato que emite ese sonido y que probablemente pues todo pudiese haber estado preparado. La verdad, yo me reservo mis comentarios. Desde luego que me inclino más por una opción que la otra. Pero pues la verdad, lo interesante y lo bueno de estos casos es que nos dejen pues ese suspenso, que no se pierda esa magia del misterio en ciertos lugares. Y como fueran las cosas, la verdad es que a mi parecer es un video bastante entretenido, curioso y además, pues sí, que te deja realmente ese miedo. Pero bueno, ya vimos ese fragmento de video, uno que está bastante curioso, pero ahora lo que les quiero presentar es algo todavía más curioso, donde si ya con todo lo que veníamos platicando y conforme nos venimos preparando, presentándoles una historia propia, después la de este chico John, quien queda lamentablemente atrapado en una cueva. Ahora viendo este video de ese tipo de detalles que al final pues te muestran perfecto
que puede haber incluso cosas que desconocemos en esos lugares, pues bueno, si todo eso nos ha generado duda, nos ha generado cierto suspenso o misterio, yo creo que lo que van a escuchar a continuación es todavía algo más, yo me atrevo a decir, inquietante. Ya lo habíamos dicho que, pues bueno, las cuevas son un lugar a temer, y en el cual me atrevo a decir que, bueno, realmente creo que tenemos muy por en cuenta que muy poco es lo que conocemos de nuestro mundo. Hay muchos sitios inexplorados, y es aquí donde me atrevo a decir que quizá casi tanto como suele decirse que pues el océano es algo que el ser humano no ha explorado ni siquiera en un cuarto de su totalidad. Me quiero imaginar que en el tema de lo que hay debajo de la tierra y que sus principales entradas son estas, las cuevas, pues incluso es lo mismo. Definitivamente, y como aquí lo vamos leyendo con algunos de ustedes, Cuco dice que qué susto se llevaron. Créanme que sí, con todo lo que hemos compartido y con lo que hemos visto en el video, en verdad que sí, genera un susto. Ahora, pues definitivamente, por ejemplo aquí, bueno, que ya nos los deja saber, que nos manda un saludo desde Panamá, Sherwin. Un saludo para Sherwin, que nos escucha desde Panamá. Ahora nos dice: yo sinceramente he querido compartir una historia, pero quiero traer evidencia a futuro para transmisión que se haga a futuro. Sí, claro que sí. Digo, realmente, a como ustedes lo deciden compartir, si lo quieren hacer por una llamada, si lo quieren compartir en una historia escrita al correo, son totalmente ahí libres de hacerlo de la forma que quieran. Y si hay evidencia fotográfica o en video, pues qué mejor. Pero si no, pues igual se aprecia mucho el que se comparta la historia. Así que Sherwin, y para todos los miembros que nos escuchan ahora mismo, sepan que lo que ustedes quieran compartir es bien recibido. Ahora sí, a lo que quiero llegar. El siguiente punto refiere a una cueva la cual se encuentra ubicada en el país de Georgia. Un país que pues precisamente colinda con 4 fronteras de diferentes países, entre ellos Rusia. Y es que en este lugar en Georgia se encuentra una de las cuevas que para pues los expertos y para incluso locatarios saben que es uno de los sitios más peligrosos en el mundo hasta la fecha. Seguramente puede haber lugares peores, pero yo creo que es muy difícil desbancar a un sitio como este, uno que es conocido como la cueva de Krubera, porque ahora mismo se los presentamos en imagen igual. Si, bueno, en este momento van a ustedes ver imágenes reales de cómo es por dentro, de espeleólogos realmente certificados, profesionales, que fueron meramente para eso, para estudiar, para dar, pues incluso, pues ya lo sabemos, y como lo vamos a ver más adelante, un trazo estimado de lo que puede medir este lugar. Que ojo, estos son solo estimados. Ahorita estamos viendo las imágenes del interior de ese lugar, el cual les decimos está en Georgia. Pero luego hay una imagen comparativa, donde vemos una línea y justo a su costado está la Torre Eiffel. Yo no he tenido la oportunidad de estar en París, ojalá en algún momento pudiese ser así y que todos la tengamos, pero creo que todos sabemos que incluso aún sin recorrer ni haberla subido en algún momento, sabemos que es una estructura enorme. Y aquí se muestra una comparativa de cómo incluso esta cueva supera, pero por mucho, 3 o 4 veces más el tamaño de la Torre Eiffel. Entonces, eso que ya nos dé una idea, un margen de lo tremendamente extensa que es esta cueva, que se dice, y hasta donde se tienen ciertos registros por lo que se ha explorado, 8 kilómetros de profundidad. Y eso es solo un estimado porque no se ha llegado a más. Entonces, y eso también tomando en cuenta que solo hablemos de que fuese como una línea recta y no en esa forma zigzagueada como la estamos viendo. Porque, por supuesto, pues estamos hablando de un sistema que incluso tiene ramificaciones que se extiende hacia otras cuevas. Entonces ustedes podrán ver cómo, a pesar de que parece que va esa línea entre comillas recta,
tiene como ciertas bifurcaciones o otras direcciones, y eso es porque, claro, los expertos se han dedicado en investigarla, y donde encuentran esos túneles no es ni siquiera que se encuentre ahí un tope. A lo mejor en algunas sí, pero no se han aventurado más porque eso implicaría que les lleve más tiempo, y que, por supuesto, seguramente se trata de más kilómetros y kilómetros y kilómetros, de algo que pudiera ser incluso casi interminable. Y desde luego, teniendo en cuenta las horas que te puede llevar estar ahí, donde puedes entrar de día y salir de noche, creo que, pues en definitiva, este túnel, perdón, estas cuevas son un ejemplo. Esta cueva es un ejemplo claro de lo mucho que aún desconocemos de este mundo, lo mucho que aún nos puede sorprender, y pues incluso lo bastante siniestro que puede ser, ¿no? De ahí nace mucho la idea de que para muchas personas, y bueno, esto también se puede tratar en otro tema, que claro, no queremos sonar conspiranoicos ni demás, pero pues por eso se suele decir muchas veces, o hay personas que así lo creen, que la Tierra es hueca, que al tener tantos accesos, tantas entradas o salidas, tantas conexiones, pudiese eso llegar hasta el centro de la Tierra. Hay un video también muy curioso, el cual también presentamos casi al inicio que creamos el canal principal del Vagón del Miedo, en el cual un hombre se adentra en una mina abandonada. Y ahí lo curioso es que cuando él llega casi no al final, pero sí a una parte que cada vez parecía ser más estrecha, hay una voz que le comienza a hablar, que le dice que se aleje, que si no quiere perder la vida, en ese momento tiene que retirarse. Y creo que ese es uno de los casos más curiosos, más emblemáticos por internet, porque al final ese hombre no se dedica a investigar datos paranormales, solamente él intenta, hasta la fecha, recorrer espacios que a él siempre le han fascinado, y que bueno, son las minas, las cuevas, los túneles, y dentro de todas esas se escucha una voz. Quizá ustedes lo habrán visto. Si es que no, pues les recomendamos que vean el video, el cual titulamos Exploraciones Urbanas Aterradoras. Es de los primeros videos que cargamos en el canal principal. ¿Y que por qué les menciono esto? Porque es lo que suele decirse muchas veces, que en ocasiones, aunque no se dice, quizás se deja de explorar ciertas zonas por el hecho de que hay un momento en el que, conforme más una persona se adentra, siempre hay algo que lo frena. Tal como el caso de ese explorador que les dijimos, que se metió a una mina, y una mina abandonada, eso para empezar. Una mina abandonada en la cual se escuchó una voz que le intentaba ahuyentar, lo alejaba lo más posible. Lógico que él pues no hizo caso omiso, se terminó yendo, le generó mucha duda, y hasta la fecha pues él incluso comentaba que pues no tiene una explicación para eso. Pero es lo que también se suele comentar para cuando se dice el por qué no se sigue explorando ciertas zonas, ¿no? Muchos dicen que incluso por eso es que se dejó de... Bueno, eso hablando de otro tema, ¿no? Pero que cosas así incluso pasan cuando se intentó investigar más a fondo la superficie de la Luna, ciertos lugares en el manto acuífero de los océanos. No sé, son muchas teorías, son muchas cosas, a saber cuál es verdad y cuáles no. Lo que sí es que a mí me genera mucha fascinación escuchar todo ese tipo de detalles. Y en el caso de esta cueva de Crubera, sí es interesante que, como ustedes ya lo vieron en las imágenes, es un lugar sumamente extenso, que, como se los decimos, es estimado, quizá poco más, poco menos, pero 8 kilómetros que se han recorrido a lo profundo, y seguramente ese ni siquiera es el final, y que, como se los dijimos, tiene ramificaciones que probablemente sean otro sistema de cuevas, que quién sabe hasta dónde lleven, quién sabe qué tipo de longitud tengan. Y pues bueno, eso es lo interesante, eso es lo curioso. No, se dice que incluso hubo pues restos de personas que se aventuraron y terminaron quedando ahí. Fueron rescatados después con el tiempo. Pero aquí viene lo interesante. Antes de que les diga ese punto, que si esto ha parecido interesante, antes de que les pase al siguiente punto, quiero que ustedes miren una imagen. No les voy a decir nada. Quiero que miren una y después otra. Ustedes noten qué similitudes hayan entre ambas y después lo comentamos. Así que miren esta primera imagen, la cual es pues un mapa de los Estados Unidos. Y si ustedes pueden notarlo, pues tiene ahí ciertos señalamientos.
Y esos señalamientos que se notan ahí por distintos estados del estado vecino de Norteamérica representa las zonas en las que se han registrado un mayor número de desapariciones sin resolver. Ahora, pasemos a la siguiente. Y entonces aquí ustedes díganme qué es lo que notan. Nuevamente, un mapa de los Estados Unidos de Norteamérica, donde si ustedes notan esos puntitos verdes, es las zonas donde se encuentran cuevas. Ahora, como se los dije, nada más les doy estos detalles, pero ustedes noten bien, y si ustedes pues se fijaron lo suficiente en la imagen anterior y ahora viendo esta, ustedes podrán caer en cuenta que hay similitudes. ¿Y cuál? Se estarán preguntando porque al final una trata de desapariciones y la otra trata de cuevas. Bueno, pues quizá ahora les quede más claro con esta imagen que viene a continuación, donde se conjuntan las dos imágenes y se presenta el mismo mapa para los dos, que representan dos cosas diferentes, pero que al final, si ustedes lo notan con mucho detenimiento, marcan las mismas zonas. Es decir, el de arriba, que es el de las desapariciones, encaja perfecto con toda la red de cuevas que se han descubierto o las cuales se señalan hasta el momento. Y ahora quizá quedará otra pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene de curioso? Bueno, lo curioso es precisamente esa parte, que todos ese misterio que está alrededor de las personas que han desaparecido y que no le encontraron resolución porque realmente no las volvieron a ver, no las hallaron, o si las hallaron las encontraron en condiciones, pues claro, ya sin vida. Pero el detalle es por qué hay tanta similitud en esto. Muchos dicen, bueno, pues quizá es porque se trata de personas que en su curiosidad se adentraron en las cuevas, y pues lógico, si se adentran en las cuevas y se pierden en esas cuevas, pues lógico que ambos mapas tienen que coincidir. Pero como se los digo, lo curioso de todo esto es que pues pasa precisamente en esos lugares. Claro, también se puede desaparecer gente en los bosques, incluso en sitios abandonados, no sé, en muchos lugares. Pero lo especialmente curioso es eso, el notar ese detalle de cómo es que donde las personas desaparecen es el mismo lugar donde se encuentran las cuevas. Entonces, y ahora también se preguntarán, bueno, y presentando incluso estos datos, ¿qué tiene que ver con una cueva que está hasta el otro lado del mundo, en otro continente, en Georgia, con esto? Bueno, pues que aquí también se viene la parte interesante, así como se los dijimos. Si bien ya todo esto comienza a verse pues sospechoso, en esa cueva, como se los dijimos, gente que fue curiosa, pues también terminó desapareciendo. Posteriormente, con labor de rescate y demás, se recuperaron a las personas, algunas con vida, otras lamentablemente no. Pero esta cueva fue descubierta, o al menos así fue, en el año de 1960. Es decir, estamos hablando de que ya pasaron cuando menos poco más de 40 años, 50 años desde que fue descubierta. Desde que se comenzó a realmente ya a analizar, que comenzó a aparecer en libros de registro. Pero entre todas esas expediciones que se han tenido a lo largo de los años, hay algo que en definitiva se dice que ha llamado bastante la atención de todos aquellos espeleólogos e incluso aquellos curiosos o amantes de la adrenalina, pero con cierto expertise dentro de la cueva, que como se los dijimos antes, bien, lógico que alguien que tenga la mínima experiencia no es recomendable, y creo que hasta la fecha ninguno lo ha hecho, entrar a un lugar así sin tener siquiera un mínimo de conocimiento de lo que es pues realizar toda esta actividad. Pero incluso algunos, siendo expertos, teniendo conocimiento, han perdido la vida. Lo curioso aquí es que de entre todos estos años de recorrido para formar el mapa que vimos previamente, donde se diferenciaba a la Torre Eiffel y el descenso de la profundidad que puede tener la cueva de Krubera, pasa que
de entre todo eso, en algún punto de la historia, se encontraron con restos humanos. Y bueno, a lo mejor hasta aquí no se entiende suficiente a qué es lo que quiero llegar. Quizá, y muchos llegaron a teorizar en su momento que pudiese tratarse de los restos humanos de algún neandertal, de toda esta parte de la evolución que pudo tener el hombre a lo largo de su historia, que donde, como sabemos, pues desde luego no había pues sí, ese mismo conocimiento como para formar una comunidad y demás. Sabemos que se refugiaban dentro de cuevas, pues el hombre primitivo, pero cabe la curiosidad que una vez que se comienzan a ver estos restos y que al principio se creyó que pudiese ser eso, el resto pues de precisamente esos rastros que ha dejado la historia cuando el hombre habitaba las cuevas, que caen en cuenta que cuando sacan esos restos y los llevan para su estudio, son huesos de seres humanos o del hombre moderno, en pocas palabras. Y todavía caen en cuenta más que esos restos, y dado a que incluso había pertenencias al lado, era de gente que aproximadamente pudiese ser del siglo XVIII y que además, todavía más curioso, provenían de Europa. Es decir, quien viniese desde Europa hasta Georgia era, digo, ahora se puede hablar más sencillo, ¿no? Pero hablando de que se habla de que es el siglo XVIII y toda la travesía que tuvieron que dar para llegar hasta ese punto, pues ya va como que dejando aún más un peldaño en la escala de lo curioso, el cómo es que se presentan estos datos. Y es que al lado de estos restos, se los decimos, ¿cómo se intuye esto? Bueno, pues como les decimos, primero se pensó que eran restos de hombres primitivos que habitaban las cuevas. Se descartó una vez que se estudia, pero también una vez que se encuentra en algunos de estos restos anillos, collares, incluso prendas, que eran precisamente características de la Europa del siglo XVIII. Se desconoce perfectamente pues cuál fuese su punto de origen. Hablando de que pudiesen venir de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de donde fuera. El punto es que eran europeos. Un gran recorrido tuvieron que hacer para llegar a Georgia. ¿Y saben qué es lo más tétrico de este caso? Que se dice que muchos de estos parecían que en algún momento fueron, pues realmente, y digo, y eso creo que sin mucho estudio se pudiese haber uno dado cuenta por el hecho de que había esqueletos donde la cabeza estaba hasta, quizá, bueno, el cráneo estaba hasta algunos metros por el otro lado y el cuerpo en una posición, en otras ocasiones donde pues las extremidades quizá parecieran que igual fueron desprendidas y que, como se los decimos, esto fue hallado, para que ustedes tengan en cuenta esto, a pesar de que hasta la fecha se han descubierto los 8 kilómetros que les mencionábamos, esto fue descubierto a 1,5 kilómetros aproximadamente, 1500 metros. Es decir, no tan lejos de la entrada de esta cueva. Pero aquí cae la pregunta: ¿por qué personas vendrían desde tan lejos, en aquella época, se adentrarían en una cueva, se alojarían a 1500 metros desde la entrada, y con ropa que, como se los decimos, para variar, pues sumamente incómoda? Imaginarse que había ropa de hombre y de mujer, la típica ropa del hombre de aquella época, y de las mujeres con sus vestidos completamente bombachos, completamente adornados, que eso fue lo que les llamó la atención. El decir, ok, ya había gente que incluso desde antes que nosotros pudiésemos conocer este lugar y dar testimonio de que en 1960 se bajó a explorar esta cueva, ya hubo gente que incluso sin el equipo que se pudiese tener para aquella época y más en esta, se aventuró a meterse por ahí. ¿Y cuál fue su final? Pues morir precisamente ahí. Y bajo ese tipo de rasgos, donde, como les decimos, aparentaba que muchos habían sido desgarrados o desmembrados, y donde lo curioso también es el por qué, como se los decimos,
¿por qué harían eso? O sea, ¿por qué estarían hasta ahí y quién les hizo eso? Bueno, pues ahí es donde entra el otro detalle, porque se dice que también, aunado a todo esto que les comentamos, muy cerca de esos restos había algunas piedras. Piedras que, si a algunos les interesan este tipo de temas, ustedes saben que pues las culturas antiguas siempre tienen o están muy presentes incluso hasta la actualidad en muchas cosas. No es... En este momento no lo hablaré, lo podemos igual dejar para otra emisión en vivo, para explicar un poco más el porqué. Pero no es novedad que los sumerios, una de las primeras, o la primera civilización de la cual se tiene una constancia, dado a que dejaron pues ciertos pues rastros de que así fue, tallados en piedra e incluso con esculturas y demás, pues en este caso, al lado de los cuerpos de estas personas se encontraban piedras que tenían talladas. Se dice que algunas de estas piezas eran originales, o sea, completamente originales de los sumerios, y otras más que fueron talladas en esa época con las deidades de los sumerios. Es decir, ¿por qué personas que estaban precisamente en el siglo XVIII, que provenían de Europa, tendrían esa necesidad de viajar a un punto tan lejano, meterse a una cueva profunda, completamente oscura, a imaginar cómo es que se las ingeniaron para poder adentrarse tanto, teniendo en cuenta que no tenían lámparas, lo difícil que debió ser, incluso hasta lo cansado con la vestimenta que tenían y lo poco preparados que iban, por supuesto, e incluso ir cargando esas piedras que habían sido talladas por los sumerios, es decir, tenían piedras originales, otras piedras que habían tallado con las deidades de los sumerios, y se dice que ahí está lo interesante, porque se dice que quizás se adentraron ahí para realizar algún tipo de ritual, algún tipo de ceremonia de invocación. Como fueran las cosas, realmente, si fuese para invocar, si fuese porque incluso quizá estaban experimentando, no sé, realmente creo que en ese caso no se tiene pues una idea clara de qué es lo que pudieran estar haciendo estas personas en ese momento tan lejos, en algo tan profundo, tan oscuro. Pero que, pues en verdad, pues simplemente es como que entraron completamente a la boca del lobo. Y sin imaginarlo, lo que fuera que estuviesen haciendo ahí, quizá puede tratarse de que, no lo sabemos, hubiese algún tipo de especie que de alguna u otra forma les infligió ese daño, que puede ser. Pero ahí lo curioso es que tenían esas piedras de los antiguos sumerios, incluso piedras talladas con ellos de las deidades de los sumerios, y que, pues al parecer, por como ellos lo estiman, poco tiempo después de que eso pasó, todos y cada una de esas personas, que aproximadamente eran 20 o 30, que, ojo, no eran pocas, pues perdieron la vida en circunstancias lamentables. Todos al parecer de una forma horrible, de una forma que debió ser pues sumamente dolorosa, y que bueno, ya se imaginarán ustedes para qué se ha prestado este tipo de situación. Muchas teorías, desde que quizás sí invocaron algún tipo de entidad maligna, otros más, por un lado, que quizá, como se los dijimos, piensan que quizás se trató de algún animal que habita en ese lugar y pues siendo probablemente gigante o muy feroz, al estilo casi como de un oso, pues bueno, fue el que pues lamentablemente terminó con la vida de ellos. Pero como se los decimos, el misterio está en eso. En 1960 se descubre, entre comillas, la cueva de Kruvera en Georgia, y hasta la fecha se han recorrido lo que se dice 8 kilómetros, pero desde la entrada a 1500 metros se encontraron de principio aquellos restos. Restos de personas que vinieron desde Europa, que se adentraron en esa cueva, que perdieron la vida en circunstancias misteriosas y que tenían con ellos pues precisamente esas piedras que parecía eran pues precisamente para llevar a cabo algún tipo de ritual, algún tipo de ceremonia, y que, como se los decimos,
No se tiene constancia, no se tiene una idea clara de qué es lo que pudo haber sucedido ahí, pero que también pues esto nos quede como una idea clara del por qué pues las cuevas son lugares tan misteriosos, lugares que siempre van a inmiscuirse en todo este tipo de detalles que al final se vuelven aterradores. Y bueno, no sé, ¿ustedes qué piensan con respecto a eso? La verdad que las cuevas creo que son puntos que jamás dejarán de intrigar, de dejar ese misterio. Y como se los dijimos también, y como ustedes lo vieron en las imágenes, es, es muy fascinante ver cómo se han dado tantas desapariciones en estos lugares, algunas que como lo presentamos en la historia anterior, pues es por las causas más evidentes, que quizá pueda haber pues alguien que quede atrapado, alguien que se pierda, alguien que pues en algún derrumbe de la cueva quizá quede atrapado, otros más que caigan en pozos gigantes ahí dentro, y bueno, otros más que se vuelven un misterio sin resolver y que pues es muy intrigante ver cómo el mapa de las desapariciones en Estados Unidos compagina perfecto con el lugar de las entradas a las cuevas que se encuentran en ese mismo país. Y ahora, sumando a lo del tema de la cueva en Georgia, pues creo que todavía da una pista más del por qué estos lugares son realmente, pues hasta la fecha, de temer. Creo que incluso aunque haya suficiente expertise en eso y suficiente preparación y el necesario equipo para poder llevar a cabo este tipo de funciones, pues deja mucho a la imaginación y sobre todo pues esa idea de que hay que cuidar pues la visita a este tipo de sitios. Pero pues bueno, ¿ustedes qué opinan con todo esto que les hemos platicado hasta ahora? La verdad es que a mí, como se los digo, yo siempre escuché el tema de las cuevas y me parecía pues un tema interesante, pero realmente hasta cierto punto me era indiferente. Conforme investigamos para lo de esta emisión, pues me dejó todavía con mucha más curiosidad. Lo que sí me queda claro es que no quisiera yo aventurarme en un sitio así, porque al final, pues bueno, ya lo escuchamos, las consecuencias son bastantes, puede haber bastante peligro, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes de verdad se aventurarían en estar en un sitio así? Ustedes déjenlo aquí en los comentarios. Digo, al final vemos que por aquí se fueron uniendo cada vez más personas. Le mandamos un saludo por ahí a Cheese Incógnita, a Hannah Yubitsa Holz, a Lisbeth Herrera, también por aquí a Víctor Villón Sánchez. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes que siguen por aquí comentando, que nos acompañan conforme a lo que les vamos platicando y que nos van dejando que pues les ha parecido interesante pues esto que vamos platicando, porque sí, la verdad que como lo dice Joaquín Agüero, circunstancias misteriosas, bastante raro. Sí, la verdad que así como el océano, se los dijimos, nos damos el atrevimiento, las cuevas también son ese tipo de lugares que no solo merecen respeto, sino que al final no sé si en algún momento van a ser exploradas en su totalidad. Pero ahí les dejamos la pregunta, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les ha parecido todo lo que hemos platicado esta noche? Recuerden que el día de mañana seguiremos tratando más temas con respecto a esto. Y porque sí, se los debemos. El fin de semana pasado no estuvimos, lo compensamos con el día de hoy. Este sábado es probable que no podamos estar, por eso es que mañana de igual forma, en punto de las 8 p.m. hora México, estaremos transmitiendo en vivo por este canal. Esperamos que puedan acompañarnos, que lo disfruten tanto como esta noche, así como nosotros. Y bueno, ustedes ya lo saben. En verdad que la mejor forma en que ustedes nos pueden apoyar es dejando un comentario, compartiendo, dejando un me gusta, siguiéndonos en redes sociales. Todo eso nos ayuda bastante a que podamos seguir creciendo. Pero pues ya, suficiente también es la ayuda que nos dejan aquí, permitiéndonos que lleguemos a donde ustedes estén, que nos estén escuchando, que nos vean. En verdad, muchas gracias por todo su apoyo incondicional. Y por supuesto, si nos están escuchando, y bueno, eso es otro tema. Creo que eso mejor lo omitiré. Eso ya lo hemos platicado por correo electrónico. Ese es un tema que seguramente los que ya saben, pues por ahí lo seguimos tratando y llevamos todavía el proceso de lo que ustedes ya saben. Bueno, en pocas palabras, no es ningún misterio. Saben que tuvimos el sorteo de Halloween. Lamentablemente ocurrieron muchas cosas, pero por el correo les hemos dejado a los ganadores en claro que pronto, que no se desesperen, que nos tengan paciencia. En verdad que pues se ha vuelto más complicado de lo que imaginamos. Creo que no es necesario explicar tantas cosas.
pero pues sepan que les va a llegar sus regalos. Es una garantía, a pesar de que nos estemos tardando más de lo esperado por diferentes cosas. Pero bueno, nada más queríamos dejar ese dato. Y ahora sí, damas y caballeros, muchas gracias por estar aquí. Esperamos nos acompañen el día de mañana y que sobre todo esta noche les haya parecido interesante, que nos hayamos podido acompañar pues con este tipo de historias, de relatos que en verdad pueden dejar más de una pregunta, un gran misterio y además un poquito de suspenso. Así que, como siempre les decimos, me despido. Y recuerda que cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad.